Libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Caruti, de la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Ascendente en Sagitario. La imagen que quizás sintetiza mejor los múltiples significados del signo de Sagitario es la del río que corre hacia el mar. Con la abundancia de sus aguas, fertiliza las tierras que atraviesa y sobre ellas navegan las embarcaciones que llevan a los hombres desde el interior hacia lo abierto. Así como Escorpio simboliza el agua estancada, saturada de vitalidad por los procesos de putrefacción que al mismo tiempo la convierten en tóxica, Sagitario es el agua caudalosa, en la que animales y hombres pueden saciar su sed y refrescarse sin peligro. El pantano, Escorpio, lleva dentro de sí el misterio de la coexistencia de la vida y de la muerte, en una escala en la que ésta condiciona a la primera. El río, Sagitario, en cambio, es tan vasto y abundante que se limpia a sí mismo, y no por ser transparente e incontaminado, un río ideal, sino porque en su movimiento y amplitud puede contener múltiples desechos e incluso arrastrar el cadáver de algún animal sin perder por eso su cualidad benigna para los demás seres. En este momento de la secuencia zodiacal, el nudo que no encontraba resolución en los signos anteriores se ha desatado súbitamente. Y Sagitario surge entonces como una gozosa liberación de energía retenida, que se dispara incontenible y se expande, superando las dualidades y antagonismos del signo anterior. Desde el punto de vista energético, Sagitario posee uno de los diseños más difíciles de describir, debido al grado de abstracción que le es inherente. Nos hemos encontrado con una dificultad análoga al intentar aprehender el concepto de orden propio de Virgo, el signo que le precede en la cruz mutable. Sagitario expresa ese mismo orden, pero desplegado ahora en múltiples niveles en sentido vertical, en lo que podríamos definir como un pasaje del plano al volumen. Este despliegue agrega nuevas dimensiones al orden y articula sus relaciones, integrándolas en niveles de amplitud y complejidad crecientes, tal como se expresa en la imagen arquetípica del caballo, el jinete y la flecha, que representan una sola realidad articulada en diferentes planos. Las imágenes más claras de este orden multidimensional las podemos encontrar observando los sistemas vivientes, como por ejemplo el cuerpo humano. Este es, en realidad, un conjunto de sistemas donde cada nivel emerge del precedente y a su vez lo contiene. Cada célula, que está al mismo tiempo constituida por diferentes tipos de moléculas, se une a otras formando un tejido. Una red de tejidos constituye un órgano, y cada uno de estos se ensambla con otros en lo que llamamos aparato digestivo, respiratorio, reproductor, etc. El conjunto de estos sistemas será, por último, el sistema de los sistemas, el cuerpo en tanto totalidad, que a su vez remite al medio ambiente que lo incluye, y así sucesivamente. Todo organismo está formado por múltiples sistemas menores y participa a su vez de sistemas mayores a él, en una cadena autoorganizativa en la que unos emergen de los otros y a la vez generan entre sí. Algunas palabras son claves para comprender a Sagitario, como por ejemplo inclusión y articulación. Términos gracias a los cuales las diferencias dentro de una estructura dejan de ser comprendidas como separaciones, haciéndose posible la percepción de totalidades integradas y complejas. El tejido hepático, por ejemplo, no es externo a sus células, así como el aparato digestivo no es externo a sus órganos. Se trata de diferentes órdenes de la realidad dentro de un continuo vital. Debemos ser extremadamente cuidadosos con las palabras cuando nos referimos al signo de Sagitario, puesto que presentan una dificultad intrínseca al ciclo. Este símbolo, el silencioso plano de la síntesis desde la cual surgen las palabras propias de su opuesto, Géminis, que nombran el mundo en tanto multiplicidad y explicación. Sagitario es síntesis,
pero síntesis no es lo mismo que idea o descripción verbal sintética. Al referirnos a múltiples dimensiones articuladas en una interacción creativa, intentamos representar un aspecto de la realidad que habitualmente no percibimos, para el cual no es fácil encontrar las palabras adecuadas. Quizás estas no existan y la descripción de Sagitario deba partir de la ausencia de las mismas, respetando la imagen de la flecha que simplemente indica o señala el blanco sin serlo, y que solo coincide con él en tanto intuición o inspiración. Es fácil ver que no hay palabras unívocas para describir un salto dimensional en el que permanecen simultáneamente integrados y diferenciados múltiples niveles en un sistema jerárquico de órdenes creativos. Apenas decimos sistema jerárquico, el modo verbal de nuestro pensamiento imagina una pirámide en la cual cada nivel de la jerarquía es externo al anterior y en consecuencia está separado y es superior o inferior en tanto que autónomo con respecto a aquel. Solo en los ejemplos de orden biológico puede entreverse un movimiento autoorganizativo de complejidad creciente donde no se producen rupturas entre niveles y al mismo tiempo se distinguen totalidades diferenciadas. Cada plano depende del anterior y emerge como producto de toda la organización que lo precede. Moléculas, células, tejidos, órganos derivan uno del otro. Puede decirse que las células generan la totalidad de los sistemas digestivo, óseo, nervioso, etc. Pero que al mismo tiempo su actividad obedece en todo momento a la información previamente sintetizada en el código genético del que son portadoras y que determina la estructura del cuerpo al cual pertenecen o el campo morfogenético que las ordena. Contemplar este doble movimiento en el que un cuerpo se despliega a partir del crecimiento y diferenciación de las células que al mismo tiempo responden a una matriz genética que les es anterior y está uniformemente distribuida en todas ellas, es un ejercicio profundamente sagitariano. Y lo es precisamente porque implica renunciar a explicaciones causales de tipo lineal para acceder a la percepción de un orden creativo de niveles interdependientes. El aprendizaje de la inclusión. Esta percepción sintética es, en definitiva, la que permitirá darle un nuevo significado a los procesos de transferencia de energía entre las formas, que definimos anteriormente en Escorpio, con el dolor y la destrucción que llevan implícitos. El cuerpo humano se mantiene vivo en cuanto a totalidad, porque contiene dentro de sí infinitos procesos de muerte y reproducción. Todo ser viviente, al igual que el río de la imagen que dimos en el inicio del capítulo, lleva consigo una enorme cantidad de desechos que deberán ser eliminados oportunamente. En todo momento se generan en él sustancias tóxicas y procesos de putrefacción, como natural consecuencia de su vitalidad. A cada instante mueren millones de células que son reemplazadas por otras en la incesante actividad de la reproducción celular. La organización jerárquica del sistema es la que permite que los niveles más complejos del mismo se vean liberados de las tensiones originadas en los niveles básicos de los que en última instancia dependen. Así, las vicisitudes de la vida de la célula cobran sentido en el plano del tejido, las del tejido en el del órgano y las de este en el sistema al cual el órgano pertenece. Lo que podríamos llamar la dramática existencia del plano celular o incluso el molecular, en el que en todo momento se nace y se muere, se devora y se es devorado en una lucha sin final, queda resuelta en la función que estos procesos cumplen para la totalidad. Lo que es muerte y destrucción en un nivel, como en la actividad de los intestinos, por ejemplo, es salud y buen funcionamiento para la totalidad que lo incluye. Podemos imaginar a una mujer o a un hombre danzando y transmitiendo con amplios movimientos alegría y entusiasmo a quienes lo observan.
En el interior de esos cuerpos, la vida continúa con la realización de sus procesos básicos. Y esos seres que danzan jubilosos y despreocupados son, al mismo tiempo, el teatro de la trágica danza de la vida y la muerte, propia del nivel biológico. En esta integración desbordante de vitalidad que es Sagitario, no vemos simplemente surgir al unísono la vida y la muerte, como vimos en el signo anterior, sino el modo como aquello que lleva dentro de sí la muerte, los desechos y la destructiva combustión de energía necesaria para vivir, es al mismo tiempo alegría, abundancia y entrega confiada a la vida que lo trasciende. Sagitario aparece así como la integración de Escorpio y en consecuencia, en este signo se hace realmente posible la extinción definitiva del conflicto que se había abierto en Cáncer entre la conciencia emergente y la intensidad de la vida. Acá podemos percibir nuevamente que la identificación es el tema central de todo el proceso. Si la conciencia del bailarín estuviera identificada con su nivel celular o digestivo, permanecería en un plano de conflicto y dolor que le impediría expresar la alegría de la totalidad. La capacidad de los sistemas vivientes para crecer en complejidad y trascender el apego o la identificación con los niveles más básicos permite una experiencia radicalmente diferente que, como podemos ver, no niega en ningún momento la presencia del antagonismo o del dolor. Por el contrario, los incluye, sintetiza y trasciende. Aprovechando este rumbo metafórico, podríamos decir que las células que nacen y mueren sirven o trabajan para los niveles más complejos sin saberlo. Se entregan a ellos cumpliendo su función en un orden que podríamos llamar virginiano. Sagitario, en cambio, con su énfasis en la síntesis multidimensional, simboliza un nivel de integración que se entrega, al igual que Virgo, pero que en este caso sabe que con su acción participa en y contribuye a las dimensiones que lo trascienden. Asimismo, registra que otras de estas dimensiones externas e internas, al nivel con el que está identificado, contribuyen a su propia identidad, a su propia actividad. Llegados a este punto, podríamos decir que toda la dinámica del destino de un ascendente en Sagitario consistirá en el aprendizaje de la inclusión. Dicho en otros términos, cómo entregarse y confiar en lo que está más allá de aquello con lo que está identificado en cada momento. Y, al mismo tiempo, cómo comprender, contener y guiar los distintos niveles de conciencia que permanecen ligados con los contextos más reducidos, sin negar la relevancia y sentido de esas experiencias necesariamente limitadas. Habitualmente usamos palabras como religión o enseñanza para identificar estos procesos propios de la energía de Sagitario, que aquí intentamos describir en un nivel más abstracto o menos antropomórfico, a fin de dar cuenta de sus significados más amplios sin caer inmediatamente en el plano psicológico. Decir religión es referirse al impulso de religar, esto es, volver a reunir las dimensiones que la conciencia inmersa en la experiencia cotidiana tiende a separar. Enseñar, a su vez, implica obedecer al impulso de transmitir a las nuevas generaciones la visión del mundo de las anteriores o las innovaciones creativas individuales para mantener la unidad de una sociedad a través del tiempo. En ambos casos, religión y enseñanza, se verifica el mismo anhelo de conexión entre niveles diferentes de la realidad, que sentimos deben mantenerse integrados para el bienestar de nuestra existencia. Este impulso hacia una vivencia más amplia, en la que se mantiene la conexión entre lo cotidiano o particular y lo universal, sin perder contacto con ninguno de los dos extremos, podemos decir que es Sagitario. Idealismo. El tope psicológico de Sagitario. Hemos visto en cada uno de los signos anteriores de qué manera se distorsiona el significado energético de un signo cuando su cualidad se refracta a través de la psiquis. Esta última es una forma y, como tal, excluye de manera inevitable numerosos aspectos de la energía.
Como hemos dicho en la introducción a este volumen, el estado actual de nuestra psiquis responde a la estructura energética de Cáncer y Leo. No importa el signo de una persona, sea cual fuera este, la organización del yo es siempre un límite evidente para la expresión de ciertas cualidades propias de los signos que están más allá de Cáncer y Leo en la secuencia zodiacal. Esas cualidades tensionarán necesariamente las interpretaciones fragmentarias que en tantos seres psíquicos hacemos de la energía. En este caso, podemos pensar que no será fácil para ningún ser humano dar cuenta de la síntesis vital presente en el pasaje de Escorpio a Sagitario. La compleja articulación de diferencias entre distintos planos de la realidad propia de lo sagitariano suele quedar reducida al nivel de los conceptos, ideas, creencias o generalizaciones. La cualidad inclusiva de Sagitario se manifiesta indudablemente en la vitalidad, bonhomia y generosidad propia de las personas de este signo, y es sabido que su mente suele estar dotada de gran amplitud y capacidad de síntesis. Pero en la mayoría de los casos, estos atributos están sostenidos por el compromiso con ideas consideradas como dadoras de sentido y fuentes de verdad, desde las cuales se toma excesiva distancia de las contradicciones, ambivalencias y antagonismos propios de la experiencia concreta. El estado de conciencia en el que se manifiesta la cualidad de síntesis no es una idea sintética, una generalización teórica o la creencia de haber alcanzado la verdad última. Toda idea, teoría o creencia es una forma limitada que, por su propia naturaleza, excluye, deja afuera de su alcance a un sinnúmero de factores. Las ideas sagitarianas, que sostienen la vivencia de abundancia, confianza y sentido propias de este signo, suelen dejar de lado los aspectos más oscuros de la existencia y afirmar cualidades positivas e ideales en detrimento de la complejidad de lo real. Sagitario se manifiesta habitualmente como idealismo en el nivel psicológico, pero esto solo refleja la continuidad de la experiencia del nivel de Escorpio en el que no se ha alcanzado aún la percepción de la unidad vital de los opuestos. Es decir, en tanto Escorpio sea percibido psicológicamente como conflicto irresoluble, Sagitario no podrá ser otra cosa que idealismo, y esta será la limitación a través de la cual la persona tenderá a interpretarse a sí misma y a los hechos de su vida. Mientras que la respuesta psicológica a la energía de este signo haga que la persona se identifique con la perspectiva más amplia o trascendente bajo la forma de ideas, creencias o teorías que poseen la fuerza de una verdad incuestionable, habrá de negar o simplificar en exceso la complejidad de lo real. De igual modo, negará la importancia en otros o en sí misma de aquellos niveles que, según cree, ya han sido o deberían haber sido superados. Estos niveles ideológicamente excluidos deberán hacerse presentes a través del destino, a fin de que la experiencia de este signo pueda realizarse en toda su profundidad. Escorpio continuará siendo de esta manera la inevitable sombra de Sagitario, hasta tanto la articulación entre ambos signos sea comprendida y genuinamente expresada. En el caso del ascendente, en el cual el despliegue mandálico de la existencia se hace mucho más explícito que en el caso del Sol, veremos que, al mismo tiempo que la vida lleva a estas personas hacia una maravillosa expansión en el plano material, emocional o mental, la presencia de su casa 12 en Escorpio no les permitirá, o por lo menos no les facilitará, las disposiciones e idealizaciones propias de la vivencia psicológica de este signo. Esto ocurrirá a través de la presencia del dolor, el desgarramiento o la oscura evidencia de lo negado en sus vidas. Tales acontecimientos propios de su destino, que podemos llamar dolorosos y que parecen paradójicos en relación al gozo inherente a la experiencia sagitariana, deben ser comprendidos como necesarios en tanto motores de una síntesis que vaya más allá de lo ideológico o meramente ideal,
para convertirse en concreta y existencial sabiduría. La cualidad del río. Comprender el movimiento de la vida de un ascendente en Sagitario implica, entonces, aprender a reconocer cómo se articulan una multitud de experiencias aparentemente disímiles o aleatorias en un todo coherente que se despliega en ciclos y proporciona, para la conciencia que las vive, la oportunidad de identificarse con la cualidad sintética subyacente. Dado que Sagitario es un signo abstracto por naturaleza, en el que lo universal tiende a predominar sobre lo particular, deberemos hacer un esfuerzo mayor que en otras oportunidades a fin de captar la coherencia de los distintos planos y aspectos de la manifestación de esta energía. En todos los ascendentes se trata de distinguir una cualidad que impregna la totalidad de la vida de una persona, que nosotros aprendemos a percibir identificándola con un símbolo. Nuestra percepción habitual no registra totalidades ni movimientos globales, sino que fragmenta, divide y secuencializa de un modo lineal. No es difícil registrar la misma cualidad en acontecimientos diferentes, en vínculos y comportamientos, y menos aún en secuencias y procesos complejos. En el caso de Sagitario, podremos ver cómo se suceden a lo largo de una vida acontecimientos y personas que involucran viajes, permanencias en el extranjero, abundancia material y expansión de los horizontes. De la misma manera, aparecerán el anhelo por saber, aprender y enseñar, la búsqueda del sentido de la existencia y el anhelo de justicia, la importancia de lo religioso o de las ideologías, o el encuentro con maestros y guías en una corriente aparentemente heterogénea, pero sin embargo absolutamente coherente. La perspectiva astrológica es, precisamente, la que distingue un orden simbólico matemático allí donde la percepción habitual solo ve sucesos aleatorios. La cualidad profunda de un signo late detrás de la diversidad de los acontecimientos. Y desde un punto de vista, estos no son más que vehículos de la energía que los impregna y oportunidades cíclicas para comprenderla y aprender a expresarla. Esta cualidad, aunque es extremadamente sencilla en su esencia, es muy compleja de definir en sus particularidades. Es fácil decir que Sagitario se caracteriza por la confianza, la entrega y la amplitud de visión. Estas palabras, sin embargo, si no son examinadas con cuidado, remiten demasiado rápido a la idealización, que, como hemos dicho, reduce la comprensión de la energía sagitariana a la respuesta psicológica habitual. De hecho, el núcleo de la experiencia del ascendente en Sagitario apunta a desentrañar el proceso de la idealización y sus consecuencias. Por eso, para poder comprender mejor la estructura de este destino, superando las generalizaciones habituales, es conveniente profundizar en los matices que le son propios. El mejor camino es, para ello, adentrarnos más en la metáfora del río que iniciamos al principio de este capítulo, visualizando de qué manera sus cualidades se expresan de un modo u otro en la vida de un ascendente en Sagitario. El río es potente, caudaloso, pleno de energía, pero al mismo tiempo es completamente receptivo y no tiene dirección propia. El río sigue, al seguir, lleva. Sigue la fuerza que le brinda la pendiente que encuentra a su paso y responde a ella con la potencia que le otorga su caudal. Acompaña las ondulaciones del terreno y descubre, momento a momento, el cauce y el movimiento que lo conducen a su destino, el mar. Sigue el camino que le traza la resistencia de la roca o la docilidad de la arena. El lecho rocoso lo concentra, le da ímpetu y potencia, le permite arrasar con los obstáculos. El lecho arcilloso lo pacifica, lo extiende hasta casi detenerlo en el lodo y amenaza con convertirlo en un pantano. El río, Sagitario, es una fuerza que responde a otra fuerza. Es activo y receptivo a la vez. Siguiendo el cauce,
Guía a las embarcaciones que se entregan de él por el camino que les abre gracias a su docilidad y a su potencia. Al mismo tiempo que se expande en el plano horizontal, actúa en sentido vertical. El río se apoya en el terreno sobre el cual corre, es receptivo respecto de él, pero al mismo tiempo sostiene y conduce a los barcos que navegan sobre sus aguas. Es activo con relación a ellos. Meditando en el río, puede comprenderse una cualidad esencial de Sagitario, que es la de ser neutro. La síntesis no es positiva ni negativa. Lo neutro es aquello que no puede ser atraído por los extremos, por los polos presentes en el nivel no sintético de la realidad, porque los contiene y los supera. Los mantiene unidos y articulados. Se encuentra más allá de las dualidades y no las niega. Por eso no se puede desviar aquello que es sintético. Fluye certero sin reaccionar ni polarizarse, sin ser atraído por ningún fragmento que deba ser compensado o equilibrado. Aquello que no posee la cualidad de lo neutro es atraído fatalmente por el complementario de su propio desequilibrio. Lo neutro, por el contrario, no es magnetizado por ningún polo, fragmento o particularidad. Los incluye y atraviesa, y pareciera entonces que solo es atraído por la inmensidad, por nada en particular y a la vez por todo aquello que lleva más allá y contiene lo que ahora es, en un viaje que no tiene final. Podemos decir también que Sagitario, como el río en su camino hacia el mar, confía, se entrega, pero no lo hace en forma totalmente pasiva, puesto que al mismo tiempo que se abandona, arriesga, se atreve, explora y descubre. Se aventura a morir encerrado entre rocas que no puede horadar o a desaparecer en los bajíos, languideciendo hasta estancarse o quedar atrapado en un lago, extraviándose lejos del mar que es su destino. Desde la perspectiva de la secuencia zodiacal, puede decirse que la exuberante confianza de Sagitario proviene de la íntima comprensión de la experiencia propia del signo anterior. En Escorpio, la muerte, la pérdida de la forma, se reveló como algo inevitable. Pero también se descubrió cuán inevitable es el resurgir de otra nueva, a partir de los desechos de la anterior. Tan inevitable y fatal como la muerte es la resurrección de la vida. Sagitario es el momento en que es posible identificarse con el fluir de la energía que atraviesa a las formas, con el río de la vida que fluye a través de los cuerpos, aprendiendo en ellos y transmitiéndoles a su vez su anhelo de síntesis hacia formas de mayor plenitud. El viaje. Podemos preguntarnos ahora cuál es la cualidad que el destino deberá despertar en estas personas mediante el estímulo de los acontecimientos y los vínculos. Con el sentido que hemos intentado desarrollar en los párrafos anteriores, puede decirse que la confianza, la entrega a la amplitud de la vida y a su movimiento, la capacidad de síntesis y el poder percibir y otorgar sentido a la existencia serán algunos de los atributos latentes a ser despertados. En general, el medio ambiente que rodea a la persona con ascendente en Sagitario se caracterizará por la presencia de acontecimientos y vínculos que la lleven más allá de aquello que le es familiar e inmediato. Estas vidas suelen mostrar una progresiva y a veces extraordinaria ampliación de sus horizontes, tanto en los niveles más concretos de la realidad como en los más abstractos. Partir de un ambiente de nacimiento relativamente limitado en cuanto al lugar de origen, condición social o económica, tanto como en lo referente al nivel de creencias e ideas más o menos dogmáticas o estrechas, contexto cultural, etc. Y realizar a lo largo de la existencia una asombrosa expansión de estas condiciones iniciales suele ser una característica casi constante en este ascendente. La forma concreta que adopte este movimiento dependerá de la estructura global de la carta y de la posición del planeta regente, en este caso Júpiter. De cualquier manera, y en términos generales, podemos decir que estas son vidas en expansión
entendiendo que no necesariamente esto se manifestará en todos los planos. Muchas veces, una pérdida en el nivel de las condiciones económicas o sociales se correlacionará con una expansión notable en el plano del conocimiento o con una renovación profunda en el nivel de los valores y la posibilidad de comprensión de los asuntos humanos. Así como simbolizamos a Sagitario con el movimiento de un río, en otro nivel podemos decir que la vida de estas personas toma la forma de un viaje, es decir, la experiencia de ser llevado a recorrer grandes espacios y distancias, ampliando continuamente el propio horizonte y entregándose confiadamente a lo desconocido. Toda persona con Sagitario dominante en su carta natal se siente atraída por los viajes, por la sensación de libertad y expansión que estos producen y por el anhelo de conocer nuevos lugares y costumbres. Este deseo encuentra su correspondencia o isomorfismo en el anhelo de Este deseo encuentra su correspondencia o isomorfismo en el anhelo de saber y de comprender la realidad, o en el de entregarse a la aventura del espíritu en sus distintas formas. Podríamos decir que en el caso de una persona con ascendente en Sagitario, es su ser más profundo el que anhela recorrer grandes distancias y encontrar quien la guíe en ello, para luego poder guiar a otros. Mientras la conciencia permanece identificada con otras posiciones de la carta natal, este impulso raramente es reconocido como propio y por eso se hará presente como destino tantas veces como sea necesario, hasta que la persona aprenda a expresarse de esta manera. La predisposición a los viajes o a experimentar la vida como un viaje en tanto símbolo del patrón sagitariano está latente en ellos y muchas veces se hace claramente presente desde la infancia. Pero esté o no conscientemente identificada con la energía del viaje, la matriz de destino de este ascendente generará acontecimientos concretos que la llevarán a vivir situaciones ligadas con el extranjero por el concurso aparentemente fortuito de factores externos o por hechos que parecen escapar por completo al control de su voluntad. La cercanía de personas nacidas en otros países o culturas, el interés por los viajes por parte de alguien muy cercano, tener que abandonar el lugar de origen para trasladarse a una ciudad relativamente cosmopolita y verse en consecuencia obligado a adaptarse al cambio de escala y costumbres, tener seres queridos que se van a vivir al extranjero, encontrar casualmente trabajo en una agencia de viajes o en alguna actividad vinculada con ellos o con países del exterior, suelen ser situaciones habituales en estos ascendentes. Quedar muy marcado por algún viaje, relacionarse sentimentalmente con algún extranjero o con alguien que vive fuera de su país y por último, vivir durante algún periodo lejos de su lugar de origen. Son también acontecimientos recurrentes en esta matriz de destino. Como siempre ocurre con los ascendentes, las cualidades que finalmente expresamos llegan primero a nuestras vidas a través de otros que nos estimulan o que parecen obligarnos a vivir algo que en ese momento creemos no desear. Durante mucho tiempo es probable que estas personas se vean rodeadas por gente entusiasta o por amantes de los viajes o de culturas lejanas. Quizás empiecen a viajar por razones de trabajo o para acompañar al marido o a la esposa o para visitar a un hermano que se fue a vivir muy lejos. Muy posiblemente, algunas se hayan visto forzadas a dejar su pueblo o ciudad natal por razones ajenas a su voluntad, o conozcan 2 o 3 idiomas porque se hablaban en la familia y no porque hayan mostrado interés en aprenderlos. Como sabemos, estos hechos externos materializan una cualidad que al principio puede no ser reconocida como propia, proyectarse en otros e incluso ser resistida. Toda persona que viaja puede experimentar, junto a vivencias de libertad y expansión, una intensa nostalgia o una identificación excesiva con el lugar de origen que le impide entregarse por completo al viaje,
o sentir desconfianza ante los lugares desconocidos y las costumbres de su gente, e incluso temor por las condiciones diferentes de vida. De manera semejante, la persona con ascendente en Sagitario suele cuestionar aquello que la lleva repetidamente más allá de lo que se había propuesto, deseando arraigarse de nuevo o incluso retornar al punto de partida. Dependerá del conjunto de la carta natal que esta dificultad para entregarse a la energía del viaje, sea este real o metafórico, se manifieste con mayor o menor intensidad. Pero en cualquier caso, los acontecimientos que la obligarán a alejarse de aquello con lo que se había identificado se reiterarán cíclicamente hasta que los atributos sagitarianos latentes en ellos se hagan plenamente manifiestos. Conocer diversas culturas y desarrollar la capacidad de no sentirse separado de su gente, sino por el contrario, interesarse por ella, abrirse a sus complejidades y diferencias, sentirse agradecido por su hospitalidad y ser comprensivo ante sus eventuales limitaciones, son atributos de Sagitario adquiridos a través de la experiencia concreta en o con el extranjero que cobrarán importancia más tarde, en tanto aprendizaje que encontrará su correspondencia en planos más abstractos. En astrología, siempre es oportuno recordar la importancia del concepto de isomorfismo, es decir, la presencia de una misma estructura o patrón en diferentes planos de realidad o significación, que se repetirá a lo largo de la vida. Desde este punto de vista, cada experiencia concreta, un viaje, por ejemplo, encierra las claves simbólicas para el acceso a un nivel más abstracto de la misma cualidad, como el deseo de saber o el anhelo por captar el sentido de la existencia. En los aspectos más concretos y cotidianos de cada situación se encuentran encapsuladas las formas más sutiles y abstractas del mismo patrón vibratorio, que irán desplegándose espiraladamente a través de los ciclos de una vida. Dependerá de la cualidad sintética de la conciencia que realiza el aprendizaje en un plano, poder articular los distintos niveles de significación implícitos en cada acontecimiento. Así, esta misma estructura del viaje aparecerá en otros planos relacionados con la enseñanza, lo ideológico o lo religioso. El leitmotiv siempre será el mismo. La persona deberá ser llevada hacia lo que está a gran distancia de su situación inicial, a fin de experimentar la expansión, desarrollar confianza y muy específicamente adquirir la capacidad de unir lo lejano con lo familiar. En ese sentido, ser guiado por un maestro es equivalente a conocer a un extranjero. Ambos nos ponen en contacto con la vastedad del mundo y hacen que aquello que parecía inalcanzable y distante se convierta progresivamente en familiar para nosotros. Del mismo modo, muchos procesos de estas vidas darán comienzo gracias al impulso que otros individuos de entusiasmo contagioso les imprimirán, aunque al principio parezcan ser empujados por ellos a su pesar e incluso se resistan a seguirlos. Personas muy optimistas e idealistas suelen aparecer cíclicamente en sus vidas, influenciándolos directa o indirectamente como causa inconsciente de lo que más tarde se revelará como su propio deseo o ideal. Puede que hayan entrado en un movimiento ecologista o revolucionario, por ejemplo, solo porque seguían a un novio o una amiga a quienes en ese momento consideraban bastante fanáticos o exagerados. Años más tarde, cuando esa persona haya desaparecido de su vida, el ascendente en Sagitario podrá estar fuertemente comprometido con esos movimientos e incluso quizás sea a él a quien se lo acuse de fanatismo o dogmatismo. Otra posibilidad es que algún amigo lleno de ideas entusiastas los empuje hacia una actividad o empresa que desemboque finalmente en una gran expansión, que en ese momento inicial creían no desear y ante cuya posibilidad por mucho tiempo fueron escépticos. También suelen sentirse rodeados por personas que pretenden saberlo todo y que para su sorpresa no solo se atreven a decirles a otros lo que tienen que hacer, sino que además gozan de la confianza casi ciega que se deposita en ellos. De hecho,
Al entrar en contacto con estas personas, los ascendentes en Sagitario no están haciendo otra cosa que conocer y recorrer ese campo energético exuberante y a veces desmedido, que es el que necesitan aprender a expresar. Es común también que experimenten la cercanía de personas muy religiosas, creyentes o crédulas, quienes jugarán probablemente un papel relevante en sus vidas. Puede que por mucho tiempo se muestren críticos o extremadamente racionales respecto de ellas, o se sientan irritados por el misticismo o el idealismo de quienes los rodeen. Sin embargo, durante todo el tiempo en que el ascendente en Sagitario no se reconozcan esas personas, ellas estarán balanceando su campo energético y serán el puente, muchas veces indeseado, hacia un descubrimiento más profundo de sí mismos. El compromiso con la aventura del espíritu se muestra, en muchos casos, a través de un cambio de religión o del progresivo alejamiento de las creencias con las que fueron formados en su medio de origen. Es fácil observar en ellos un movimiento a lo largo de los años en el cual, partiendo de una postura racionalista, pragmática, intelectual o de un idealismo meramente mundano, vaya cobrando una importancia cada vez más grande lo religioso, las grandes cosmovisiones y la búsqueda de un sentido trascendente de la vida. Como ya dijimos, las figuras que nos enseñan la cualidad de nuestro ascendente están siempre presentes como fuente de aprendizaje y generan en nosotros una fuerte ambivalencia. Se puede sentir enorme atracción hacia ellas, pero también rechazo. De una u otra manera, aquellos que encarnan la cualidad que debemos asimilar no nos pueden resultar indiferentes, puesto que en el vínculo con ellos se juega la relación interna que mantenemos con esa energía. Así, puede ocurrir que un ascendente en Sagitario se burle en algún momento de la credulidad u optimismo de algunas personas, pero al mismo tiempo quede inconscientemente fascinado por su capacidad de entrega y generosidad o por su aparente ingenuidad, que más tarde connotará como sabiduría. El maestro. En realidad, la figura arquetípica de mayor importancia que aparece repetidamente en el destino de este ascendente es la del maestro o el guía. Y todos los personajes que antes hemos descrito pueden pensarse como prefiguraciones de esta relación fundamental. El impulso que lleva a transmitir una visión y el misterio por el cual alguien es seguido, porque a su vez se deja misteriosamente llevar, está, como hemos visto, en el núcleo de la energía sagitariana. Tarde o temprano, estas personas habrán de descubrir esas fuerzas en sí mismas y, en general, podemos decir que el destino de este ascendente tiene un punto de giro en el momento en que asumen una posición activa con respecto a transmitir y enseñar. Pero por mucho tiempo, las personas que responden a esta cualidad, sean del signo que fueren, aparecerán en sus vidas interpelándolos fuertemente, constituyéndose por partida doble en maestros para ellas. Esto es así porque ocupan por un lado ese lugar en forma objetiva y por el otro porque encarnan la relación fundamental para este ascendente, así como los hermanos o amigos fraternos lo hacen para Géminis, la madre para Cáncer o el conflicto entre los padres para Escorpio. Maestros, profesores, terapeutas, consejeros, personas que hacen escuela o influyen con su pensamiento y conducta sobre otros, suelen adquirir en sus vidas un peso mayor al habitual. Aquí lo importante no es la aptitud para impartir conocimientos, sino la amplitud y profundidad de las ideas de estas personas y su capacidad de entusiasmar y guiar a otros. Idealizarlos, criticarlos, sentir una enorme gratitud hacia ellos o tratarlos despectivamente acusándolos de sabelotodos o manipuladores son algunas de las tantas respuestas posibles ante la importancia que inconscientemente adquieren. Ellos son portadores de una clave a comprender y por eso todo aquel que sabe y toma sobre sí la responsabilidad de guiar no les puede resultar indiferente. Esto hace que al principio se ubiquen repetidamente en el lugar del seguidor o del aprendiz, o en el del escéptico
que siempre toma a alguien como punto de referencia de su incredulidad. Pero, como dijimos más arriba, en algún momento surgirá la oportunidad de satisfacer el impulso interno de enseñar o guiar. Y allí es cuando suelen entrar en una nueva y más plena etapa de sus vidas, aunque tengan que abandonar otros objetivos por seguir este impulso. El invisible patrón de inspiraciones y personas inspiradoras que hasta ese momento fueron trazando casi imperceptiblemente su camino, se les hará evidente. Allí puede que comience para ellos la sutil distinción entre saber e inspiración, entre conocimiento y sabiduría. La cualidad esencial de su ascendente ya no se manifestará a través de ninguna de sus metáforas, ni será encarnada por los demás, sino que ellos mismos comenzarán a expresar la capacidad de entregarse a la corriente de la vida, atrayendo a otros hacia ella. Desde esta posición, descubrirán en carne propia la realidad de lo que desde afuera idealizaban o criticaban. Y aquí es donde empieza una nueva etapa en el aprendizaje de su campo energético. Como en todo ascendente, los hechos y vínculos del pasado aparecen más tarde como espejos tempranos y puentes hacia la identidad que finalmente descubrimos floreciendo en nosotros. La marca del dolor, la casa 12 del ascendente en Sagitario. Llegados a este punto, pareciera que el ascendente en Sagitario se despliega con relativa facilidad y no trae consigo las dificultades de adaptación que hemos visto en otros casos. Sin embargo, si bien es cierto que es propio de esta energía provocar la experiencia de la abundancia, fluidez y generosidad de la vida, no es habitual que ello se produzca espontáneamente y sin costo alguno para la conciencia. Si observamos con atención a las personas con este ascendente, veremos que, además de la expansión en uno u otro plano de la realidad, también están presentes en sus vidas el dolor y el sufrimiento. Más aún, a veces estos se manifiestan con una intensidad tal que, especialmente durante los primeros años, podríamos encontrar muchas semejanzas con el ascendente en Escorpio. Es muy común que en esos años iniciales de sus vidas, estas personas se vean atravesadas por la pena provocada por la pérdida o alejamiento de algún ser muy querido, así como por la presencia de intensos conflictos en su medio ambiente. Muchas personas con este ascendente permanecen de alguna manera ligadas con quienes expresan una fuerte carga de sufrimiento, conflicto o enfermedad. Es posible incluso verlas elegir alguna actividad, trabajos con pacientes terminales, adictos, criminales, etc. Una actividad que las mantiene en contacto con el dolor o la muerte, si bien por lo general abandonan o relativizan estas tareas a medida que transcurre el tiempo. También el poder suele ejercer una gran fascinación sobre ellas, aunque a veces se manifieste como un rechazo tan marcado hacia los individuos con los cuales lo asocian, que las determina a actuar en su contra. Es posible que tengan parientes vinculados con la política o queden relacionadas más o menos indirectamente con personas y ambientes de mucho poder. Así, es fácil verlas envueltas en situaciones donde son tironeadas contradictoriamente en una dirección por la confianza, generosidad y entusiasmo de Sagitario, y en la otra por su inconsciente anhelo de control durante mucho tiempo proyectado en el afuera. Verse atraídos por personas muy magnéticas, manipuladoras o relacionadas con el poder, de las cuales no es fácil desprenderse, suele ser otra escena bastante habitual. Todas estas situaciones responden a la lógica de su casa 12 en Escorpio, por lo cual los arquetipos ligados con ese signo deberán ser necesariamente elaborados y comprendidos como parte del despliegue del ascendente en Sagitario. Como hemos visto en los signos anteriores, el zodiaco posee un orden implícito por el cual la manifestación de una energía está enlazada a la presencia de la anterior bajo la forma de un remanente que regresa una y otra vez, exigiendo a la conciencia una comprensión más profunda de la articulación entre un signo y otro. Todo ascendente emerge naturalmente del signo que lo precede, y esto se manifiesta también en el plano de los acontecimientos. En la primera parte de la vida, especialmente,
las escenas propias de la casa 12 se exteriorizan en forma simultánea a las que son propias del ascendente natal. Es obvio que la frase anterior, aunque aparentemente correcta, está construida de modo lineal, creando la impresión de que existe en la vida concreta una diferencia tajante entre lo que llamamos casa 12 y lo que llamamos ascendente. Como dijimos en la introducción a este capítulo, la energía real de Sagitario presupone la de Escorpio, así como la de ese presupone la de Libra, etc. Y esto es así por más que la conciencia los considere separados. Serán precisamente las experiencias concretas del destino las que obligarán a vivir esta articulación siempre misteriosa para nosotros. Cada espacio zodiacal lleva en sí la memoria energética del anterior y para que un signo florezca, la persona tendrá que recuperar previamente dicha memoria. Para ser realmente Sagitario, hay que haber recobrado y comprendido lo esencial de Escorpio. Esto equivale a decir que para que Sagitario llegue realmente a ser síntesis y sabiduría, y no tan solo idealización y teoría, tendrá que llevar la marca del dolor dentro de sí. Aquí aparece lo que constituye, a mi juicio, la cuestión central de este ascendente. Existe una evidente tensión entre la atracción inconsciente por los arquetipos escorpianos, que deben ser llevados a su consumación, y la vivencia de liberación que produce Sagitario. Al principio, y quizás por mucho tiempo, las heridas que deja la manifestación de la casa 12 acentuarán la tendencia a escapar de todo aquello que remita al sufrimiento, la ambivalencia o la finitud, demorando el florecimiento de la sabiduría latente en Sagitario. Desde un punto de vista psicológico, entonces, la presencia del aguijón escorpiano de la casa 12 probablemente refuerce los niveles más reactivos y superficiales de Sagitario, acentuando su tendencia a la disociación y exacerbando la necesidad de que todo acontecimiento encuentre rápidamente explicación y adquiera algún sentido, por superficial que éste sea. Todo esto llevará a confundir síntesis existencial con saber y, a su vez, expansión vital con idealización, acentuando la dependencia hacia figuras que garanticen algún estereotipado, pero aliviante, sentido de la existencia. Podemos visualizar así una dinámica de destino en la cual será necesario regresar reiteradamente con el fin de integrarlo a aquello que ya se creía superado para modificar la visión superficial e idealizada de la realidad hasta allí desarrollada. Solo la repetición cíclica de las experiencias, con el inevitable retorno de lo que fue negado inicialmente, llevará a este ascendente a la madurez de una síntesis personal y no meramente teórica. Si Sagitario es inclusión, es evidente que la intensidad del dolor y la experiencia de la finitud deberán aparecer de manera recurrente en el destino de estas personas a fin de expresar la potencia real de este signo que, como el río, debe llevar consigo los abismos de la condición humana sin por eso perder toda su confianza, generosidad y capacidad de entrega. La idealización. Este enlace recursivo entre Sagitario y Escorpio, que se repetirá cíclicamente a lo largo de su existencia, hará que la persona con este ascendente le sea casi inevitable pasar por la experiencia de la idealización y de manera correspondiente tener que vivir más tarde la caída de lo idealizado. En alguna etapa, seguramente, idealizará a otros y simplificará en exceso las situaciones de su vida, aparentando ser alguien totalmente confiado y que siempre sabe hacia dónde va. Aunque también se la verá emitiendo fuertes juicios críticos acerca de los demás, sobre los que proyectará su lado oscuro y su inconsciente deseo de control. Pero más tarde o más temprano, deberá hacerse cargo de la verdadera complejidad de lo real y tendrá que aceptar los límites y dificultades de todo aquello que al principio prometía ser tan fácil. Las mismas personas que antes parecían maravillosas comenzarán a mostrar sus imperfecciones, que serán generalmente magnificadas por la proyección inconsciente de la propia sombra. En este punto es donde la persona con ascendente en Sagitario puede girar indefinidamente en la noria del destino,
sin cuestionar sus idealizaciones y castigando con severidad a aquellos que mostraron un límite que ella no pudo tolerar. Partirá así en busca de nuevos comienzos entusiasmantes y de otras personas que respondan mejor a los ideales que no está en condiciones de dejar caer. Pero también es posible que comience a advertir que en la propia naturaleza de su fogosa energía, aún incomprendida, está presente el impulso que la lleva a simplificar y excluir, haciéndole distorsionar su percepción de lo que acontece. De hecho, la respuesta emocional espontánea de cualquier persona con abundante presencia del fuego en su carta natal es la de negar las motivaciones inconscientes y confundir visión con realidad. Es lógico, por lo tanto, que esta etapa se extienda para ellas por mucho tiempo, todo el que necesite para que sus emociones maduren y pueda así retornar de otra manera a esas heridas iniciales de las que la idealización escapaba. Pero quizás el momento de mayor aprendizaje acerca de la estructura de la idealización se produzca cuando la misma persona descubra que ha sido idealizada por otros, experimentando en carne propia las consecuencias de esta proyección. Sea en una relación amorosa o con sus pacientes, empleados o discípulos, tarde o temprano descubrirá que los demás construyeron una imagen ideal acerca de él o de ella, a la cual no puede responder. La naturaleza misma de Sagitario provoca que una persona se muestre siempre llena de energía y se disponga a indicarle a otros el camino a seguir. Esto produce idealización independientemente de las propias intenciones, aunque por lo general la actitud de quien posee este ascendente contribuya a esa percepción. De esta manera, así como esta persona no dejaba caer a quienes idealizaba, ahora tampoco lo dejarán caer a ella y no perdonarán sus limitaciones tanto como antes no supo aceptarla en otros. Más tarde, quizás, descubrirá que a través de su entrega al otro y de su disposición a guiarlo y a dar un sentido a los acontecimientos de su vida, en realidad ejercía control y daba satisfacción a su anhelo de poder proveniente de la casa 12. En todo este recorrido, en el que se profundizan las cualidades de Sagitario, el portador de este ascendente se encontrará con el dilema de tener que ocupar el lugar idealizado por los otros, con la consiguiente pérdida de libertad y espontaneidad en su propia vida. Quizás se atreva a mostrar que en realidad no lo sabe todo y que es tan imperfecto y vacilante como cualquiera. O deba padecer el desprendimiento de las personas que se apegaron a su figura. Cuanto más fuerte haya sido la carga de idealización proyectada, más intensa habrá de ser la reacción del otro en sentido contrario, puesto que sólo así logrará recuperar su integridad hasta ese momento alineada para proseguir su camino. En estos casos, la violencia de la crítica puede llegar incluso hasta el odio y la maledicencia. Y aquí la bonhomia sagitariana se sentirá traicionada e incomprendida en su generosidad y entrega. Quizás recuerde entonces sus propios comportamientos y juicios cuando estaba del otro lado de la situación y pueda así comprender la lógica profunda y prácticamente inevitable del proceso. Esto es, que quien aceptó ser idealizado deberá aceptar ser rechazado y hasta despreciado en algún momento, y que quien aceptó la responsabilidad de guiar a otros deberá asimismo aceptar que estos recobren, de la manera en que sean capaces de hacerlo, la libertad que inconscientemente entregaron. Si bien esta es una estructura conocida y eventualmente pautada en algunos contextos como el terapéutico o el pedagógico institucional, para el ascendente en Sagitario constituye una cuestión central en su existencia. Es la energía misma la que convoca esas situaciones y provoca que el afuera reaccione de determinada manera, con independencia de las intenciones de quien la irradia. La energía constela arquetipos que se nos imponen, exigiéndonos el duro aprendizaje de la singularización mientras nos hace girar en la reiteración de patrones que aún no sabemos o no podemos reconocer. Las estaciones a recorrer en el viaje por el ascendente llevan, en el caso de Sagitario, a toparse con el arquetipo del maestro en sus distintos aspectos y desde diferentes posiciones.
Por eso dijimos que se trata de una relación fundamental que los atrae enigmáticamente, a través de la cual podrán descubrir las capas más profundas del arquetipo. La experiencia de la consumación de esta estructura está ligada generalmente a otras posiciones de la carta natal, como la ubicación de Júpiter en casa 12, por ejemplo. Sin embargo, la profundización de este tipo de vínculos y situaciones, haciéndose cargo de la atracción, el rechazo, la crítica, la fascinación o la desconfianza que éstas producen, les permitirá descubrir los pliegues más recónditos de su identidad y la manera de entregarse más plenamente a la dinámica del mandala de nacimiento. La matriz 4, 8, 12 del ascendente en Sagitario. Estos son casas. La matriz de la casa 4, de la casa 8 y de la casa 12 del ascendente en Sagitario. Como hemos hecho en los demás casos, intentaremos ahora deducir desde el punto de vista lógico, o sea, desde el orden implícito en la matriz, los rasgos fundamentales de aquello que podemos observar de un modo empírico. En esta estructura, Cáncer está presente en la casa 7, mostrándonos al despliegue de Sagitario. La tendencia típicamente canceriana a buscar refugio, protegerse de lo desconocido y establecer relaciones de pertenencia, incluso simbióticas, es evidentemente contradictoria con este signo ascendente. Trascender la identificación con los pequeños mundos, saliendo de lo familiar y protector para abrirse a la aventura de lo distante y desconocido, será esencial aquí. Pero al mismo tiempo, y este es el sentido de la casa octava, el patrón vibratorio nos muestra que esta tarea tendrá un fuerte y recurrente costo emocional. Este destino de expansión y amplitud hará que, repetidas veces a lo largo de su vida, la persona se sienta desgarrada entre el camino por el que es llevada y algún núcleo afectivo del cual debe alejarse, y que a la distancia añora. La nostalgia por lugares, personas, grupos o costumbres con las cuales se ha experimentado una intimidad que parece irrecuperable suele ser muy intensa y se reitera en varios momentos de la vida. De hecho, el aprendizaje posible radica en desarrollar la capacidad sagitariana de sentirse en contacto con aquello que está lejos, haciendo que el propio hogar, Cáncer, se extienda al mundo y contenga todos sus rincones. Es importante que esto no se convierta en una idea o en un sentimiento ocasional, sino que se produzca un cambio profundo en las emociones y una dilatación afectiva real. Esto permitirá experimentar que no se ha perdido a nadie ni se ha distanciado de nada. Por el contrario, que son el mundo y el corazón quienes se han ensanchado. Pero para que esto sea posible, es casi inevitable que se reiteren esas cíclicas sensaciones de dolor, desgarro y nostalgia, en tanto pasajes concretos hacia el tipo de transformación emocional que Sagitario exige. Este mismo patrón por el que se produce la ruptura de lo familiar para poder incluir lo lejano se repetirá, como hemos visto, en planos más abstractos. Cada vez que la persona con este ascendente crea que ha llegado a un lugar definitivo con relación a sus conocimientos, ideas, creencias y visión del mundo. Así, yendo y viniendo entre convicciones y pérdidas de sentido, certezas y desilusiones, aprenderá a permanecer en contacto con su ser más profundo. Este le dirá que lo verdadero no es un punto fijo, sino un movimiento continuo hacia la inmensidad. Y de esta manera descubrirá que está siendo arrastrado por un cauce que lo lleva más allá de cualquier puerto. ¿Por qué tiene tanta incidencia la casa 12 en el ascendente en Sagitario? No lo tiene más que en cualquier otro caso. Sucede que ahora estamos haciendo mayor hincapié en una articulación que en los primeros ascendentes apenas insinuábamos por razones de claridad expositiva. En la introducción a la primera parte, decíamos que la lógica correcta para enfocar el ascendente consistía en incluir el signo opuesto,
el de la casa 7, y el anterior, la casa 12. Es decir, que el despliegue de una energía incluye su polaridad y la consumación que le está implícita. Esto es difícil de simbolizar y más aún de verbalizar en un lenguaje lineal. La vida es un continuo y sabemos que en cada experiencia participan varias personas que desde distintos ángulos darán distinta interpretación a lo ocurrido. Del mismo modo, en cada uno de nosotros existen distintos niveles posibles de significación del mismo acontecimiento, que luego pugnarán en un nivel inconsciente por llegar a alguna síntesis. Hasta aquí, cualquier psicólogo podría estar de acuerdo. Ahora bien, para nosotros, dado que el afuera se corresponde con el adentro, no se trata simplemente de intersubjetividades o de la complejidad de toda subjetividad, sino de una percepción más amplia que nos dice que los hechos responden a una matriz holográfica. Esta los dota de una riqueza infinita, que solemos llamar mágica, en su misma manifestación y no simplemente en las interpretaciones que hacemos de ellos. En la mirada del astrólogo reside justamente la posibilidad de percibir que más allá de la significación que el sujeto le otorgue, en la vida de determinada persona hay escenas y situaciones que, respondiendo a patrones específicos, tienden a desvanecerse, mientras que otras, que obedecen a otras estructuras, se imponen progresivamente. Desde este punto de vista, en el caso del ascendente en Sagitario, se va desvaneciendo cierta intensidad de presencia del oscuro, del poder o de la muerte, y comienza a imponerse la presencia de la abundancia, la inclusión y la capacidad de transmitir una visión. Esta articulación se manifestará de esta manera, independientemente de que el sujeto logre identificarse con ese proceso. El factor conciencia puede disociar en forma sistemática el holograma de destino, que incluye el ascendente, la casa 12, la luna y la casa 4, el sol y, lógicamente, el conjunto de la carta natal en sus distintos niveles de detalle, haciendo que aquel se repita de un modo muy previsible. O bien, puede ampliarse hacia una síntesis en la que, dentro de determinado patrón vibratorio, el corazón de la experiencia sea siempre nuevo y abierto. Desde cierto punto de vista, toda lectura de una carta natal implica referirse a corrientes de energía relativamente desconocidas para el sujeto y otras que se cierran sobre sí mismas, estancándose en la repetición y el retorno de lo conocido. Lo más complejo para la comprensión de la lógica astrológica Lo más complejo para la comprensión de la lógica de la astrología es que lo realmente nuevo no está en ninguna dirección particular de estas corrientes, sino en la toma de contacto con un nivel de síntesis en el que se articulan de un modo creativo la multiplicidad de patrones presentes. En ese sentido, sabemos que el ascendente indica una dirección de energía fresca y llena de aprendizajes nuevos, a diferencia de la luna o de la casa 12, pero que siempre estará ligada a la totalidad de la matriz y, en particular, a la consumación de los arquetipos de la casa 12. Siempre hay un feedback sutil entre esta última y el ascendente. Para que éste se despliegue, es preciso que vuelva a su fuente recóndita y enigmática, que es la casa que lo precede. De este modo, podríamos decir que si queremos habilitar otro nivel en la espiral de Sagitario, tendremos que volver a Escorpio para acceder a un nuevo impulso que nos lleve hasta allí. Caso contrario, giraremos en aquel plano de Sagitario que se corresponde con el nivel de Escorpio que somos capaces de elaborar. La casa 12 se constituye en un techo para el ascendente y este, a su vez, en un nuevo piso para regresar a ella a consumar un nuevo nivel de experiencia, para volver a emerger hacia otra dimensión del ascendente. Por supuesto, lo mismo ocurre con el ascendente en Escorpio con respecto a Libra, porque para experimentar los opuestos en conflicto, tendremos que estar marcados por la vivencia de los complementarios.
Y cuanto más profundamente podamos entregarnos a la fusión de esos opuestos, nuevo significado alcanzará para nosotros la existencia de los polos y su complementación, y así en los demás casos. En los primeros años de la vida, por lo tanto, junto a lo nuevo que se manifiesta, estará presente aquello que debe ser agotado y consumado, la casa 12, tanto como las pautas afectivizadas que se tornaron en hábitos mecánicos y cristalizados provenientes de la luna. Nuestra mirada debe ser capaz de distinguir distintas significaciones para la conciencia entre hechos que son, en apariencia, los mismos. La presencia del dolor o del poder en el ascendente en Escorpio no contiene lo mismo que en el ascendente en Sagitario. Aunque la escena parezca idéntica, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, la secuencia de hechos en la que queda enmarcada cíclicamente es muy diferente. Es preciso aprehender esa dinámica que incluye tanto el modo específico de manifestación de la secuencia como las disociaciones que la conciencia realiza. Esta suele responder a los apegos profundos, que desde un punto de vista se refieren a una interpretación de los hechos, pero que desde otro provienen del anhelo de repetición de las experiencias y del rechazo a lo desconocido. Es posible ser un ascendente en Sagitario entusiasta y viajero, que vive como totalmente separadas las experiencias de dolor y oscuridad, que parecen producirse periódicamente solo para estropear aquella felicidad. O bien, se puede descubrir la articulación entre ambas series de acontecimientos y adquirir el sentido correcto de proporción, integrando esos niveles sin excluirlos. De todos modos, siempre manteniéndonos dentro de la inevitable simplificación pedagógica, estas experiencias no serán vividas ni resueltas de la misma manera por un ascendente en Escorpio. Este tenderá a curar para aliviar el dolor y mostrar lo negado para recuperar la vitalidad perdida, mientras que el ascendente en Sagitario, sin negar lo curativo y habiendo comprendido previamente el significado del dolor, anhelará transmitir una visión que exprese alegría y un sentido para la existencia. Hemos hablado mucho sobre la casa 12 escorpiana y sobre la octava canceriana, pero ¿cómo se manifiesta la casa 4 en Piscis? Energéticamente, la casa 4 arquetípica nos está mostrando una profunda sensibilidad que permite entregarse confiadamente a lo que es necesario vivir. El orden que estaba implicado en la experiencia y la síntesis incluyente surgen del contacto con la complejidad que permite Piscis. Al mismo tiempo, alude a una sensación de protección tan abarcadora que posibilita la aventura en lo ilimitado. Sin embargo, como sabemos, la estructuración psicológica más probable en respuesta a esta enorme sensibilidad es la creación de un mundo de ilusiones subjetivas con el consiguiente rechazo de la presencia estructurante del límite. El trabajo psicológico consistirá, en consecuencia, en actuar sobre ese anhelo de abundancia mágica, haciéndolo pasar por el filtro del realismo escorpiano. Como refugio, ya que esto es, en el nivel del mecanismo lunar, la casa 4 en Piscis, favorecerá que la persona se sienta protegida en una burbuja de ilusiones, en un mundo que se imagina cósmico, pero que en realidad permanece tan cerrado como todo lo imaginario. Sería la sensación de que aquello que lo protege es casi ilimitado. Esa es la potencia de la casa 4 en Piscis en el sentido energético, siempre y cuando la persona se atreva a vivir en lo abierto, o sea, se atina a resolver la tensión de su casa octava en Cáncer. Ahora, en el sentido psicológico, esta misma sensación puede provenir del abrazo imaginario con la madre, el pequeño mundo en el que permanece encerrada, desde el cual idealiza e incluso pretende dar sentido a una realidad desconocida, aunque de hecho la vida la forzará a conocerla, por más fuertes que sean esos intentos de aislamiento en mundos imaginarios. Podemos ver mejor entonces cómo debe madurar la conciencia a fin de que sea capaz de articular esta matriz. Hacerse cargo de una casa 2 en Escorpio no es una trivialidad, pero precisamente de aquí surgen la potencia y la sabiduría de Sagitario. Así como un ascendente en Escorpio
puede quedar atrapado en el conflicto porque en realidad quedó marcado negativamente por la desilusión reiterada de su anhelo de armonía, Libra en 12, una variante posible en Sagitario será la de hacer el intento de negar el dolor, manteniéndose aferrado a un refugio universal de tipo pisciano en el que todo es posible. En ese caso, la casa 4 psicológica en Piscis establece una alianza con un nivel de Sagitario para escapar de Escorpio. Pero, si observamos con mayor atención, veremos que ese mismo movimiento es el que niega infantilmente todo el apego inconsciente que aún existe en esa persona hacia el poder y el sufrimiento, constituyéndose en la causa profunda por la cual las experiencias escorpianas retornan. Algunos ejemplos. Yo soy ascendente en Sagitario. Mi familia era muy ortodoxa, católica, y desde muy temprano vivía asilo religioso, inmersa en un terror persecutorio que en un punto me fascinaba. Luego, ocurrió que comencé a cartearme con un escritor con el cual dialogábamos sobre todos estos temas y a través de quien adquirí una comprensión totalmente distinta y mucho más abierta. Toda esa visión oscura sobre Dios en la que había sido formada se disolvió y apareció una forma realmente diferente de vivir lo espiritual. Este es un buen ejemplo para ver un juego de matices y aparentes ambivalencias en el que hay que aprender a realizar distinciones. Lo religioso y los arquetipos escorpianos aparecen aquí engarzados y sostienen mutuamente un cierto nivel de experiencia que puede girar en forma indefinida alrededor del nudo formado por intensidad, castigo, negación y búsqueda transgresora de la libertad. Pero más tarde, dentro de la misma estructura, aparece una figura que se convierte en guía y desde la distancia permite otra luz sobre lo mismo, habilitando un nuevo nivel en la espiral sagitariana. Entonces, el ascendente es aquello que te ayuda a evolucionar. Esta manera de construir la pregunta sugiere simplificaciones peligrosas. En realidad, lo que estamos haciendo es ejemplificar un movimiento global de la carta a través del ascendente para comenzar a registrar la presencia de distintas direcciones energéticas dentro de una misma estructura. Lo que sí podemos considerar como seguro es que el ascendente es una línea de incorporación de energía que nos obliga a desidentificarnos de las primeras identificaciones y en ese sentido es evolutivo. Yo soy ascendente en Sagitario con luna en Cáncer en casa 7. La primera parte de mi vida no viajé, pero pasados los 30 años me casé con un ascendente en Sagitario con la luna en el mismo signo, que trabajaba en una compañía de aviación. Desde entonces viajo constantemente. Acá podemos ver cómo se articula la luna con el ascendente. La luna en Cáncer refuerza la casa octava canceriana de la matriz, aunque en este caso específico cae en la casa 7, con todo lo que ella implica en tanto apego afectivo demorando, en ese sentido, el despliegue sagitariano. Ahora, por razones afectivas también, este se manifiesta igualmente a través del vínculo con una persona con luna en Sagitario, la cual está mucho más predispuesta a lo abierto por afectivizar el movimiento y la distancia. Quizás uno prefiera pensar que el destino está escrito hasta los menores detalles. Arriesguémonos a una hipótesis diferente, a través de la cual podamos visualizar cómo se van formando encuentros en red, o sea, una trama de vínculos y situaciones que propician un cierto movimiento, una determinada deriva en la dirección de la energía. Podemos pensar las supuestas casualidades y combinaciones como atracciones magnéticas que permiten que se actualice lo que debe ser actualizado en cada estructura. Uno no sabe si necesariamente habrá un escritor con el que se cartee o un marido que trabaje en una empresa de aviación, pero sí que existirán situaciones que llevarán a una ampliación constante de los horizontes, aunque las vías parezcan impensadas o casuales. En mi caso, yo nací en una pequeña ciudad rural y cuando era muy chica mi padre murió. Durante muchos años, aún después de haberme trasladado a Buenos Aires,
Mi vida giró alrededor de ese dolor. Más tarde me entregué a ideales revolucionarios y participé en política, idealizando muchísimo la figura de Perón, que era como un padre y un maestro para mí, como para gran parte de mi generación. Cuando él murió, volví a sentir un enorme desgarro, al mismo tiempo que abandonaba la militancia. Esto coincidió con la separación de mi primer marido, que a la sazón era un político. Un tiempo después me enamoré de un extranjero y me fui con él a vivir a Europa. Por razones de su trabajo tuve que residir durante años en distintos países del mundo y mis hijos tienen nacionalidades diferentes. Otro ejemplo de ascendente en Sagitario es precisamente el de Perón. Y es muy visible la importancia que adquieren en su destino los viajes y el extranjero, exilio incluido. Durante su carrera militar fue profesor en la Escuela Superior de Guerra y como político dirigió un movimiento de alto contenido ideológico y doctrinario. La tensión o ambivalencia entre su casa 12 escorpiana y el ascendente sagitariano son también evidentes, aún entre sus seguidores. Estos se veían obligados a aceptar que esa figura para ellos dadora, comprensiva, y que como dice este ejemplo, fue idealizada como maestro por casi toda una generación, estuviera rodeada de personajes tremendamente oscuros. Otro rasgo interesante de la manifestación del ascendente en Sagitario en Perón es su muy contradictoria relación con la Iglesia Católica a lo largo del tiempo y la manera como ésta influyó decisivamente en su destino de modos diferentes. Por otra parte, el solo hecho de concebir su partido político como un movimiento y llamarlo además justicialista, habla bastante a las claras de la índole de su energía. Por último, es fácil ver que ha sido una persona notablemente idealizada y cuestionada por seguidores y adversarios, quienes incluso cambiaron de posición a lo largo del tiempo. Es evidente que debió vivir muy a fondo toda la estructura de la idealización. En Perón se hace visible, además, un rasgo muy importante que no es fácil de registrar en relación a la energía de Sagitario, y menos aún en los ascendentes. Se trata del hecho de que las personas con mucha energía sagitariana, para bien o para mal, abren un cauce para otros que perdura a lo largo del tiempo, incluso mucho después de su muerte. La capacidad de Sagitario para imprimir dirección va más allá de su aptitud en cuanto a dar sentido o enseñar, y se extiende en lo colectivo con una fuerza asombrosa. El cauce abierto por ellos perdura y parece muy difícil de torcer para los que vienen después. Toman decisiones que establecen una dirección dentro de la cual los demás habrán de moverse por mucho tiempo. Con el Sol en Sagitario, donde esto es habitualmente más visible, tenemos a Stalin, Francisco Franco y Pinochet, quienes establecieron los carriles dentro de los cuales continuó la política en sus sociedades por décadas, después de su muerte o del momento en que dejaron el poder. Con un color político más agradable podemos pensar en Churchill o de Gaulle, quienes además del poder de convocar y otorgar sentido a naciones enteras en tiempos de zozobra, trazaron los márgenes para que dentro de ellos se movieran los que vinieron después. Si se piensa que 3 de los 4 firmantes del Pacto de Yalta, en el que se establecieron las condiciones para el mundo de posguerra hasta 1989, eran de Sagitario, se puede comprender el poder que posee esta energía para organizar cauces. Fuera de la política, y siempre con el Sol en Sagitario, podemos pensar en Walt Disney, cuyos contenidos e imágenes siguen creciendo muchos años después de su muerte, o en Juan XXIII, quien abrió una nueva era para la Iglesia Católica al convocar al Concilio Vaticano II durante su breve papado. Volviendo a Perón y a los ascendentes en Sagitario, el curso de acción que abrió en la Argentina con su movimiento político, doctrinario, diría él, siguió convocando a la sociedad y mantiene la fuerza de sus íconos más allá de los contenidos concretos, décadas después de su muerte. Si bien los ejemplos con figuras políticas son siempre complejos porque despiertan reacciones demasiado fuertes, es importante resaltar la cualidad de dirección que posee esta energía. En un nivel se podría decir que estos personajes se aferran a ideas que les otorgan una confianza arrolladora, y ello es indudablemente cierto, sea cual fuere la opinión que nos merezcan sus principios. Pero esto no explica la perdurabilidad del cauce, incluso cuando sus ideas son rechazadas o superadas, y ellos ya no ejercen ninguna autoridad. Otro ejemplo de ascendente en Sagitario
donde puede verse esta misma cualidad, ahora con relación a la astrología, es el de Dan Rudiger. Más allá de la importancia del extranjero en su vida, la enseñanza, la amplitud de visión y la presencia de los maestros, es indudable la función que ha cumplido en la astrología contemporánea, por la cual se puede hablar de un antes y un después de Rudiger. Esta contratación es independiente del hecho de adherir a su pensamiento o de seguir sus enseñanzas, y solo atiende a la dirección que la astrología adquirió después de él. Religó la astrología occidental con las corrientes más profundas que corrían debajo de ella, a la vez que con las más modernas y dinámicas corrientes psicológicas. De esta manera posibilitó un espacio creativo para todos los que vinieron después, ávidos de reunir el rigor del pensamiento científico moderno con las dimensiones más espirituales de la astrología. El misterio de guiar. Tanto en lo individual como en lo colectivo, Sagitario posee la cualidad de dirigir la energía, descubriendo un cauce lleno de significación para sí o para otros. Probablemente partirá de posiciones eventualmente rígidas, como el fanatismo, el sentido de misión y la persecución de ideales. Más tarde, esto se irá transformando en claridad de ideas y conocimientos, hasta autoconvencerse de que sabe hacia dónde ir y cómo hacerlo. Pero el girar cíclico de la experiencia sagitariana no se detendrá allí y puede llevarlos a desarrollar la capacidad de visualizar un camino y adquirir un sentido intuitivo de la visión. En este punto, es posible que la persona con este ascendente descubra que actúa por inspiración y que es capaz de inspirar a otros, que la energía es convocada más por lo que se calla que por lo dicho. Entonces se abre la puerta del silencio de Sagitario, el tenue vibrar de la flecha que ha dejado atrás la búsqueda de conocimientos y de saber. Aquí podemos regresar a las cuestiones del principio del capítulo. ¿Sagitario sabe claramente hacia dónde va mientras guía a los demás? ¿O simplemente se entrega a un movimiento irresistible que le va mostrando el camino a medida que éste se abre ante sus ojos? ¿Surge esta cualidad de su capacidad de generalizar y explicar? ¿O responde en cambio a una función intuitiva, no racional, por la cual no solo capta grandes ideas, sino que es capaz de tomar contacto con una corriente que lo trasciende y lo impulsa? El ascendente en Sagitario probablemente se habrá hecho estas preguntas al observar las figuras guías que le causaron impacto en ciertos momentos de su vida. Luego, habrá buscado respuestas a estos mismos interrogantes para comprenderse a sí mismo. Pero, tarde o temprano, el misterio de guiar, dejándose llevar como el río, se abrirá ante él. Cuando un ascendente en Sagitario llega a su plenitud, raramente se siente dueño de sus ideas o se afirma en una confianza personal. Por el contrario, percibe que cuanto más se amplía su corazón, descubriendo el cauce para la síntesis de sus diferencias internas, más se descubre inmerso en un caudal que lo incluye y le abre todos los caminos. Desde ese punto de vista, siempre es un seguidor. Al principio lo es de otras personas, ideas, teorías y creencias. Más finalmente lo es de la corriente vital que se ha abierto para él, hacia la cual atraerá y convocará a otros. Una vez llegado a ese punto, se habrá convertido en un río más de los muchos que, por distintos caminos, llevan al mar. Este fue el ascendente en Sagitario del libro Ascendentes en Astrología de Eugenio Caruti, de la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia.